Como los aliados no fueron capaces de llegar a Berlín antes que los tanques soviéticos, que fueron los que colgaron la bandera en el Reichstag, pues han necesitado medio siglo de películas insistentemente a ver si el mundo se convence de que a quien le debemos la democracia es a los Estados Unidos. El punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial no fue el desembarco de Normandía, el 6 de junio del 44, sino la batalla de Stalingrado, que tuvo lugar entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero del 43, donde los nazis mordieron el polvo y el hielo. Ahí empezó su declive. Los rusos pusieron ni más ni menos que 1.100.000 muertos y otro 1.000.000 de heridos y de desaparecidos. Los nazis tuvieron entre 300.000 y 400.000 bajas. Y aunque es verdad que los norteamericanos mandaron mucho material bélico, que fue muy relevante, para la victoria el esfuerzo en vidas fue soviético. Quien puso fin a la victoria de los nazis en la Segunda Guerra Mundial no fue el soldado Ryan. Si queremos buscar una persona relevante, digamos que fue Lyudmila Pavlichenko, francotiradora con 309 bajas enemigas, incluidos 36 tiradores de élite, una heroína. Entre 70 y 85 millones de muertos de aquella guerra, los soviéticos pusieron entre 24 y 27 millones, más de media España. Militares menos de la mitad, mientras que fallecieron entre 13 y 15 millones de civiles. El discurso de Winston Churchill sobre el telón de acero fue pronunciado el 5 de marzo del 46 en el Westminster College de Fulton, delante de, ¿de quién? El señor Truman, el presidente Harry Truman, que fue el responsable de mandar el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La Guerra Fría había empezado mucho antes. Quizá incluso cuando una alianza de países occidentales se habían unido para que la Revolución Rusa fracasara y los zares volvieran otra vez a gobernar el país después de eliminar a Lenin y a sus camaradas. Es cierto que las relaciones entre los Estados Unidos y la URSS al comienzo de la guerra habían sido muy buenas. Incluso al finalizar la contienda, la mayoría de los norteamericanos y de los europeos opinaban que se había ganado la guerra gracias a los soviéticos. Eran los aliados. Hoy es al revés. El 60% de los franceses está convencido de que la aportación de los Estados Unidos fue la que permitió que los aliados pudieran ganar la Segunda Guerra Mundial. Hace 8 décadas. En mayo de 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, sucedía justamente lo contrario. El 57% de los ciudadanos franceses tenía la certeza de que el país que más había contribuido a la derrota de la Alemania de Hitler era la Unión Soviética. Las fricciones comenzaron de inmediato al terminar. El acuerdo de reparto del mundo en esferas de influencia en Yalta y Potsdam marcó la vida del mundo durante el siglo XX. Allí se reconocieron mutuamente Estados Unidos y la URSS, que tenían patios traseros. Y en el reparto algunas decisiones fueron más equivocadas que otras. Por ejemplo, Hungría debió caer del lado occidental por su historia y Grecia debió haber caído del lado soviético. Y ese error llevó a que en ambos países, al terminar la guerra, tuvieran una continuación de la misma en forma de guerra civil. España salió mal parada. Si Francia y sobre todo Gran Bretaña se habían negado a mandar armas a la Segunda República, un error fatal, porque si Franco hubiera perdido aquella guerra, no habría empezado la Segunda Guerra Mundial, no hubiera durado 5 años y no hubieran bombardeado Londres y París. Pero resulta que ingleses y franceses, de acuerdo con los Estados Unidos, decidieron que era mejor un gobierno de Franco que uno de izquierdas en España. Mucho antes de que un gobernante norteamericano dijera de un dictador latinoamericano, Trujillo o Somoza, que era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, Occidente ya había decidido en Europa que Franco, responsable de un golpe de Estado, de fusilar a 200.000 españoles por el delito de defender la Constitución republicana de 1931. Responsable Franco de encarcelar a 350.000 españoles en condiciones deplorables y de que se exiliaran 500.000, pues resulta que era su hijo de puta en el Reino de España. Los aliados occidentales siempre han querido que el fin de la guerra se celebrara el 8 de mayo, que fue cuando entraba en vigor la rendición de las fuerzas armadas alemanas que había firmado el general alemán Alfred Jodl ante los aliados en Reims, en Francia. Hitler había nombrado a Karl Dönitz, un nazi convencido, como su sucesor en caso de muerte, lo que ocurrió con su suicidio. Pero Dönitz delegó en Alfred Jodl, que era el jefe del mando de operaciones de la Wehrmacht, para que negociara la rendición con Dwight Eisenhower. Jodl en realidad lo que quería era convencer a los franceses, a los ingleses y a los norteamericanos que unieran fuerzas para ir contra los soviéticos, que eran supuestamente los enemigos de todos ellos. Eisenhower, por fortuna, no le escuchó.
Stalin estaba en contra de Reims por tres razones. Primero, que el comandante militar soviético más importante debía aceptar la rendición de Alemania por haber sido el país que más muertos puso en la contienda. Era una falta de respeto que se hubiera delegado a un oficial soviético de rango menor ser testigo de la firma en Reims. Stalin también defendía que al ser Berlín la capital del Tercer Reich, ese debería ser el emplazamiento de su rendición y no la ciudad francesa. Por último, Stalin no quería que se repitiera la historia. ¿Por qué? Dönitz era un civil y había delegado en Jodl, que era un militar. Pero si se resucitaba en Alemania la idea de que la rendición era ilegítima, como había pasado al final de la Primera Guerra Mundial, cuando fue un civil, Herzberg, quien firmó el armisticio de 1918, pues podía renacer el mito de la llamada puñalada por la espalda que alimentó el nacionalismo alemán y a los nazis. Tenía que ser, por tanto, el mariscal de campo Keitel, el comandante supremo de las fuerzas alemanas, quien firmara personalmente el documento. Así que fue el mariscal de campo, Wilhelm Keitel, quien presentó la capitulación de la Wehrmacht al mariscal Georgy Zhukov en el cuartel general del ejército soviético en un barrio de Berlín. Aquello fue un 8 de mayo. Pero también los alemanes pidieron una prórroga de 12 horas, que fue concedida para que la orden de alto el fuego llegara a los soldados alemanes, y eso retrasó la entrada en vigor. De manera que hoy celebran unos el 8 de mayo, otros el 9, una suerte de efectos todavía de la Guerra Fría. Por cierto, la rendición incondicional renacería como problema en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, porque al haberse tratado de una rendición incondicional, no había un tratado de paz y por tanto no podían acordar la unificación sin más. Estados Unidos y Europa tuvieron muchísimo interés en presentar la caída del muro de Berlín, la posterior reunificación de Alemania tras la firma de un tratado de paz y la disolución de la URSS en el 91 como su victoria de la Guerra Fría. Francis Fukuyama, un profesor